Aquí comienza ON, el videopodcast del Periódico de la Energía, con Ramón Roca. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Ya estamos en 2025, perdonen que nos hayamos retrasado un poquito, pero bueno, lo que ya comentamos en su momento, de que íbamos a hablar de cuáles iban a ser las previsiones de los mercados energéticos para 2025, pues lo vamos a llevar a cabo durante este programa. Y para ello, bueno, está siendo un principio de año, yo creo que súper interesante en todo lo relacionado con la energía, con los mercados, la llegada de Trump, la guerra, así que bueno, vamos a poder hablar largo y tendido y espero que podáis coger algunos consejitos o que estéis atentos a ver qué puede suceder en los mercados energéticos, y para ello contamos con 4 expertos, a ver si algún día consigo que venga alguna experta, porque somos todos hombres. O algún experto de verdad. También, eso también puede ser. Así que bueno, vamos a seguir con mis amigos Trancas y Barrancas, es decir, Manolo Fernández Ordóñez y Javier Revuelta. Muchísimas gracias, compañeros, Gracias a ti, un placer, por estar con nosotros. Y hoy nos acompañan Petancas. 2 de los analistas. Hoy está Petancas, que en este caso es don Pedro Cantuel, analista de Ignis, y una de las personas que más sabe sobre mercados energéticos aquí en nuestro país, y se lo aseguro y lo comprobarán. Gracias, Ramón. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos. Y al otro lado del hilo televisivo, en este caso, y también el hilo de sonido, está nuestro gran amigo Carlos Martín Graña. Muy buenas, caballero, ¿cómo estás? Buenos días, pues aquí estamos, pendientes un poco de la charla. Carlos Martín Graña es director de análisis de la casa Enerjoin, así que analista también de mercados, etcétera. Así que vamos a meternos en harina, vamos a hablar sobre todo de lo que está sucediendo en estos momentos en el mercado. Hoy hemos publicado en el Periódico de la Energía parte del plan europeo. Ha sido un borrador que ha filtrado la propia Comisión Europea, o sea, no es algo que nos estemos inventando, de un nuevo plan que quieren hacer de obtener energía asequible. ¿Por qué? Porque hemos tenido pues los problemas, estamos arrastrando, digamos, los problemas de la crisis energética, se han trasladado ya a la economía real. La industria alemana está con muchos problemas, tenemos elecciones muy próximas ahí en Alemania, y ha sido principalmente la causa la pérdida del gas barato de Rusia, ¿no? Podríamos decir, ¿no?, que Europa ha perdido esa fuente de energía, ese suministro, y eso ha encarecido los precios. Y todavía no hemos salido de ese, ¿no? Pero yo creo que seguimos todavía con precios altos. Lo dices como si Europa no tuviera culpa. No, por eso. En este tema, claro, cuando uno se dedica a hacer políticas en los últimos 20 años cuya única conclusión es aumentar la dependencia energética de un país sátrapa como Rusia, pues las conclusiones obvias son las que estamos viendo. Es decir, Alemania, por decisión propia, aumentó en los últimos 20-25 años la dependencia del carbón ruso de una manera espectacular. La dependencia del gas y del petróleo ruso de una manera espectacular. Y por si fuera poco, cierra sus 25 gigavatios nucleares. Bueno, pues claro, o sea, es que nos queda esta famosa frase de las redes sociales: no se podía saber. Bueno, yo creo que lo sabía todo el mundo, ¿no?, lo que iba a pasar, y es en las que estamos. ¿Qué opináis? Bueno, sí, Europa, a ver, dependemos totalmente del petróleo y del gas. Si excluimos a Noruega y a Gran Bretaña, todavía más, prácticamente el 100% de los hidrocarburos. Y sí, necesitamos vender, yo creo, promesas como continente de que vamos a salirnos del petróleo y del gas con muchas renovables, gas que vendrá de otro sitio. Y ahora es verdad que hay ese relanzamiento por los SMRs, o por extender nucleares y por construir nuevas. Ha habido un plan absolutamente fantasioso de producir 20 millones de toneladas de hidrógeno en el año 2030, que es fantasía por todos los lados. Y bueno, sí, vamos dando promesas como continente, de las que cumpliremos una pequeña parte,
Y esto, bueno, pues todo lo que sea más promesas de que vamos a seguir facilitando renovables, pero de todas formas, renovables, recuerdo que ya estábamos, se supone, a todo trapo. Y cuando llega Rusia, decimos que seguimos más a todo trapo todavía y ahora son más y más promesas de un plan que, digamos, que siempre hemos tenido de tratar de suplir gas y petróleo con renovables. El único pequeño cambio que ha habido es el de la nuclear. Y bueno, haremos todo lo que se pueda como continente, pero yo creo que seguimos en una posición delicada y que todo lo que no sea lanzar mucho almacenamiento para integrar muchas renovables y de alguna manera contribuir con cierta nuclear, pues no va a ayudar mucho. Bueno, yo estoy de acuerdo. Desde mi punto de vista, el problema del gas, yo creo que ya tenemos que sacar el lado de la oferta, porque llevamos ya 3 años mirando la oferta y yo creo que nadie estamos mirando la demanda, que para mí es donde está todo el problema. Es decir, ya he visto los datos de enero de demanda de gas en Alemania, ha crecido. Ya estamos creciendo en 2025 un poquito, pero ya ha crecido respecto al año pasado. Es decir, si es que con la oferta que tenemos ahora mismo, yo creo que el punto central debería estar en sustituir demanda de gas, principalmente en Alemania, Holanda, Italia, todos estos países, Austria y Suiza, todos estos países que consumen un montón de gas durante el invierno y que ya parece que no está cayendo. Es decir, los últimos 2-3 años menos 20%, pero yo creo que ya hemos dejado de decrecer en consumo de gas. Yo desde mi punto de vista, hasta que no metamos ahí un tajo un poquito más importante a la demanda de gas, pues seguiremos dependiendo de que vengan barcos de GNL, que están viniendo menos de lo que dicen algunos analistas que he visto por ahí. Está viniendo menos GNL del que esperábamos. De hecho, la regasificación, que he visto los datos de estos meses, está fatal. Es decir, me ha sorprendido mucho la regasificación en Bélgica, que se ha parado a 0 prácticamente en enero. Alemania inexistente, sus FRUs se han caído. Y claro, esto está provocando que Alemania está importando menos gas. Y esto, claro, sacando un poco, yo me voy por un poco sacar el tema del invierno frío y demás. Es decir, que está subiendo la demanda en Alemania y está importando menos. Claro, eso tiene que tener un impacto hay que ver algún el lado. Almacenamientos. Los almacenamientos están vaciándose. Están vaciándose. Y esa es una de las Y van a causas, tener un esa problema es una de ahí. las causas que no estamos viendo. Es Claro. decir, que Alemania está teniendo problemas para importar gas y además está exportando muchísimo a Austria y a Suiza. Y no los últimos meses. olvidemos que el plan sin fisuras de Alemania de cerrar sus 20 y algo gigavatios nucleares es instalar 20 y algo gigavatios de gas. Sí, Esta claro, es la lógico. transición transición verde de Alemania, ¿no? Hydrogen ready, eso sí. Si quitas eso y el carbón, tienes que meter algo. Claro. Aparte de renovable, Sí, claro. pero otra vez no se podía saber. Carlos, ¿y cómo nos comemos el hecho de todo esto que hemos planteado ahora con un precio del gas que no llega a dispararse del todo, ¿no? No le ha dado miedo a alcanzar los 60 euros el megavatio hora el TTF y ahora está otra vez bajando. O sea, es súper curioso que a pesar de todo esto, ahora, o sea, yo cada día entiendo menos de mercados energéticos en Europa, porque lo normal Sí, es que estamos todos igual, Ramón. sin un plan todavía y que caiga el precio, yo en principio esto debería ir a más. Es que no, yo cada día entiendo menos, porque nos estamos comiendo los almacenamientos, ahora daré los datos, pero los datos son increíbles. Estamos en unos números de alarma total. O sea, nos podemos quedar, tenemos que comprar mucho gas de aquí a noviembre. Entonces, Carlos, ¿tú cómo lo ves? O sea, lo primero que pienso de todo esto, y un poco cogiendo nuestras reflexiones, es que habrá que ver si vamos a actuar como una Unión Europea como tal. O vamos a seguir al final teniendo una idea global, pero que cada uno haga luego lo que le dé la gana o lo que mejor le pueda venir en según qué momentos. Porque al final todo esto que comenta el vuelo de Manolo de Alemania, evidentemente ese cambio o ese impulso que hicieron en su día al tema de los gasoductos es porque evidentemente les da una ventaja competitiva sobre el resto de los europeos. Al final, la principal parte de gas les entraba hacia ellos, ¿no? A partir de aquí, ahora nos encontramos en una posición en la que tenemos, como comentaba Pedro, ¿no? Tenemos que tratar de descarbonizar o desdepender del gas o dejar de depender del gas, pero no es nada sencillo. Al final vamos a depender o vamos a cambiar un flujo de commodity que nos entraba por tubo de forma permanente a competir en mercados internacionales que ya dependen de muchos más factores, ¿no? Que es lo que comentabas ahora de los precios. Estamos viendo cómo simplemente con 2 charlas telefónicas, con una pequeña reunión, el precio depende del año que viene, cae 4 o 5 euros megavatio en apenas 2 semanas, ¿no? ¿Tiene sentido?
nosotros un poco cuando lo analizamos, ¿vale? Al final sí que ves que hay una ligera tendencia a un factor miedo en cuanto a que el coste paralice la demanda, ¿no? Entonces parece que todo lo que puedan ser buenas noticias a efecto geopolítico podría favorecer mucho más la exportación y según lo que hagan algunos países, como ya ha empezado Eslovaquia a negociar a través de Turquía, como está Orbán tratando de reconducir o incluso como algunas promesas políticas de las elecciones alemanas que van a marcar mucho de este año energéticamente, puede hacer que esto cambie muy rápidamente, ¿no? Y muy radicalmente, ¿no? Entonces habrá que seguirlo porque es verdad que Alemania está recuperando consumo de gas, pero hay muchos otros países que no estamos, ni mucho menos en niveles que deberíamos en nuestro día a día de consumo. Y esto al final, lógicamente, nos empuja hacia la baja de los precios. Quiero decir, simplemente que la bajada de precios de gas, yo no sé hasta qué punto pueda haber traders que estén contemplando la posibilidad de que vuelva a fluir cierto gas ruso hacia Europa. Lo veo francamente improbable, porque no sé ahora quién tendría estómago, digamos, para ponerse a comprar gas ruso a los 3 meses o a los 6 meses de cerrar hipotéticamente esta guerra, pero desde luego hay mucha capacidad ociosa, hay mucho gas ruso que sigue siendo totalmente desperdiciado. Yamal, el tubo de Yamal podría traer 50 BCMs, por Ucrania podrían venir orden de magnitud otros 50 BCMs. O sea, por poder podríamos traer muchísimo gas ruso, lo cual desplomaría no ya a 50 euros. Si vuelve a fluir bastante gas, podría desplomarse el gas a 25 euros en cuestión de lo que tarde un acuerdo en restablecerse. Ahora, yo ese acuerdo lo veo extremadamente improbable por cuestiones diplomáticas. Pero bueno, si Europa levanta las sanciones a las importaciones y de alguna manera Europa dice, velando por nuestros intereses económicos, dejamos digamos la enemistad diplomática con Rusia, la ponemos de lado porque priorizamos la economía y que nos venga un gas barato, a ver qué tal le parecería a Trump esto. Pero vamos, yo creo que esa bajada tiene que ver con una posible percepción de que podría volver a fluir cierto gas, ¿no? No sé si van por ahí un poco las posibilidades de bajada. En el plan este que contamos hoy en el periódico, lo que viene a decir es que una de las posibilidades que están manejando, que están estudiando la Unión Europea, es el poder hacer como, digamos, el plan japonés. Es decir, coger dinero de los fondos o de donde provenga y invertir en plantas de licuefacción de distintos productores de GNL, ¿no? Entonces, de tal manera que te asegures el suministro y a partir de ahí poder establecer grandes contratos a largo plazo. De esa manera, yo no sé si este plan, yo creo que le encantaría al señor Trump. Lo que no sé si es lo mejor para la economía europea, estando como está la economía europea. Entonces, con Alemania en recesión, yo no sé si este es el mejor plan, porque el gasto va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ¿vosotros qué pensáis? ¿Que tratar de engancharse de nuevo al gas ruso, volver o intentar ganar nuevos contratos, ya sea con Trump, ya sea con Qatar o con otros proveedores, incluso Argelia y Noruega? ¿Qué puede hacer Europa? Porque, como pongo yo en el artículo, hagamos lo que hagamos, lo vamos a hacer mal, ¿no? Yo eso lo veo altamente improbable, vamos, no lo veo por ningún lado, que Europa, de momento, ¿quién, no pone ese dinero para plantas de licuefacción en Estados Unidos? Es que hay una fórmula que ha existido toda la vida y que funciona muy bien, que es contratar volumen a largo plazo, como hacen los principales países de Asia, China, Japón, Corea. Lo que tienen es un volumen contrato a largo plazo y lo tienen disponible. Es decir, es que el problema que tiene Europa es que no quiere contratar GNL a largo plazo, que es lo que nos ha pasado toda la vida, ¿no? Que no tenemos volumen a largo plazo y si queremos volumen tenemos que comprar el asiático pagando más. Entonces, bueno, yo eso no lo veo, la verdad. No veo que gane Europa invirtiendo en plantas de licuefacción de Estados Unidos a donde sea, ¿no? Yo creo que debería ser más fácil pues que las utilities europeas, pues las grandes, pues que ahí ya tengo dudas por qué no lo hacen, bueno, no puedo imaginar, pero que contraten más volumen a largo plazo de las nuevas plantas de licuefacción, que eso sería lo más fácil. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo muchas dudas de por qué no lo hacen, ¿no? Y yo tengo una solución más fácil que
meterte en ese tipo de cosas. No sé. Yo creo que los problemas complejos no tienen una solución única, ¿no? Yo creo que hay que adoptar muchas soluciones. Y al final Carlos tocó un tema importantísimo, que es si vamos a hacer la guerra por nuestra cuenta o vamos a actuar como unión. Yo lo veo muy difícil, ¿no? Bueno, Yo también. cada vez que hemos intentado actuar como unión, pues ya lo hemos visto, ¿no? Al final no podemos perder de vista que nosotros somos una isla energética casi, porque nuestro vecino del norte sistemáticamente sabotea, por decirlo de alguna manera, cualquier intento de interconexión nuestra con el resto de Europa, ya sea eléctrica o gasística, ¿no? Pero al final yo creo que si no fuéramos la nada absoluta diplomática en el mundo, que es lo que somos en este país, pues sentaríamos en una mesa a Argelia y a Marruecos y solucionaríamos el problema del otro tubo que quedó en desuso, ¿no? Por problemas diplomáticos. Como somos la nada absoluta, también veo difícil que ese problema lo solucionemos, pero al final el problema del suministro de gas a España dejaría de ser un problema si restableciéramos las relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos, de alguna manera, al menos intercediéramos en ello y desde luego firmáramos contratos de volumen a largo plazo con Argelia. Al menos el problema de España lo resolveríamos en parte. Si además Europa estuviera dispuesta a aumentar las interconexiones de España con el norte de Europa y presionar a Francia para ello, pues a lo mejor podríamos convertirnos en una especie de hub de venta en Europa de gas proveniente de África, ¿no? Bueno, hablo en voz alta, pero yo creo que las soluciones deben de ser múltiples, ¿no? Y no apostar todo a un caballo. Carlos. Al final, cogiendo un poco lo que has comentado, realmente es preocupante el por qué no estamos haciendo contratos a largo plazo. Y quizás un poco la duda venga por ahí, ¿no? ¿Quién va a pegarse ahora a hacer contratos a 15, 20 años de GNL si al final puede que mañana puede ser cualquier momento, ¿vale? Alguien se decida a reabrir un gasoducto y esos contratos van a quedar absolutamente desfasados a nivel de competitividad? Y lo que está claro es que al final, desde Europa, llegará un momento en que tendremos que tomar una decisión. Es decir, dejar de ser un continente que nos dediquemos a bailarle el agua, por así decirlo, a cualquiera que tengamos alrededor, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, llámese Argelia, o quien queramos, o que al final venemos por nuestros intereses. Entonces, si al final queremos volver a ser más o menos competitivos, si queremos llegar a recuperar parte del pulso que podíamos haber tenido en el pasado, necesitamos pensar que al final tendremos de algún modo que pasar por el aro y necesitaremos un gas barato, sí o sí. Y solo tenemos dos alternativas al final, que es reforzar nuestros acuerdos diplomáticos con el sur de España, que ya para España sería perfecto, o, de algún modo, como dice otro, guardarnos nuestras historias y volver a hablar con Rusia. Pero al final los que estamos en Europa somos nosotros. Y los que estamos autoimponiéndonos una estructura de costes más elevada de lo que podríamos para luego competir en otros mercados somos nosotros. Desde luego, no, pero mira, vamos a ver en directo los mercados. El MIBGAS en estos momentos está en unos 47 euros el megavatio hora y el TTF que está en €1 más, ¿no? Más, aproximadamente. Entonces dices, bueno, pues sí, bueno, 47,99 está en estos momentos, cayendo medio punto porcentual el TTF. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí, que tengamos el precio del gas en España a 47, 48 euros, no lo comprendo. O sea, yo creo que hay una mano especulativa bastante clara en todo el mercado europeo. Y ahí es otra de las cosas que en este plan que quiere montar la Unión Europea es cómo meter o afrontar todo esto, ¿no? De decir, oye, ¿cómo podemos hacer con mecanismos de mercado el poder reducir el precio, ¿no? Para nuestras industrias? Porque claro, a precios de 50 euros el megavatio hora, Europa tiene la de perder, cuando en Estados Unidos están produciendo el gas a 8 o 9 euros el megavatio hora y los chinos empiezan a comprarlo también muy barato a través de Rusia, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos tener ahí un problema importante de competitividad. Bueno, un apunte, que yo estoy muy de acuerdo con Manolo y con Carlos, pero añadir que el precio de MIBGAS sigue mucho al TTF, es decir, que en España, entenderme, somos precios aceptantes del precio europeo. Es decir, que aunque garanticemos al 100% nuestro suministro y nuestro mercado de gas sea el mejor del mundo
y no tengamos ningún problema, MIBGAS no se va a mover diferente al TTF. Pero en la crisis Hay sí, que resolver el tema vimos donde es diferencias, importante. vimos un gap Pero eso bastante fue importante. unos momentos en octubre del 21, recuerdo, por un momento muy, muy puntual, porque se saturó la regasificación en Norte Europa y eso el spread te lo disparó. Pero rápidamente, en los 2 meses siguientes, corrigió muy rápido el spread y se igualaron. Es decir, lo normal es que el TTF marque el resto de hubs en Europa. Es decir, no vamos a ver, o por lo menos yo no espero, puede haber un euro para arriba, para abajo, pero MIBGAS se va a ver como el TTF, ¿no? El TTF es Norte Europa. Hay que resolucionar el precio, para decía Carlos del precio de España, para que España tenga un precio del gas barato. Primero tenemos que ver un precio del gas barato en el TTF, que es un poco el mercado del Norte Europa, Alemania, Holanda, Bélgica, norte de Francia, toda esa región, digamos, que es donde se forma el precio del TTF, es lo que va a marcar aquí en España, por apuntarlo. A mí lo que no deja de asombrarme es que los burócratas en Bruselas y la diplomacia europea creyera realmente que este conflicto se iba a solucionar imponiendo sanciones a Rusia. O sea, al final lo único que hemos hecho, y los datos están ahí, es pegarnos un tiro en el pie. La solución a este conflicto tenía que haber sido diplomática desde el principio, porque llevamos 4 años con un gas impagable, y está Alemania en recesión, los precios altísimos, la industria europea ha hecho unos zorros y perdiendo competitividad contra Estados Unidos y contra China. Y esta es la Europa que nos está quedando gracias a los burócratas de Bruselas. Bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué proponéis? ¿Qué se os ocurre? Porque debemos caminar hacia una mayor autonomía estratégica y energética. Es decir, deberíamos dejar de depender de los combustibles fósiles y ir a apostar por una mayor electrificación, una mayor eficiencia. ¿Qué solución veis? Sí, yo diría, claro, es la suma de muchas cosas, pero desde luego lo que nos hace depender menos de petróleo y gas es una combinación, podemos discutir cuál, pero una combinación de nuclear, renovables y almacenamiento. Yo hablo mucho un poco en orden de magnitud del 80-20. Ir hacia un 80% renovables, incluyendo biocombustibles. Podemos producir muchísimo más biometano del que estamos produciendo en muchos países, concretamente en España. A nada que llegásemos en términos relativos a niveles parecidos a Alemania, Francia y no digo ya Dinamarca, que es un poco el líder en porcentaje, podríamos estar produciendo a medio largo plazo, no el año que viene ni el siguiente, pero digamos en los años 30 y 40, que es un poco los horizontes, yo creo, en los que tiene que pensar Europa a la hora de tomar decisiones de política energética, podríamos estar produciendo un buen 20, quizás 30% de nuestro gas que sea autóctono con residuos. Ahora mismo en España estamos cerca del 0. Por tanto, eso es una pieza. Avanzar mucho, no tanto con el hidrógeno, que también, pero sobre todo con los combustibles bioderivados. Es una parte. Y luego el otro... O sea, dentro de ese 80%, una parte biocombustibles, una parte muy grande, renovables, pero con mucho almacenamiento, mucho más del que estamos haciendo. Yo creo que hay que pensar en un plan de bombeos y baterías muy grande. Y sí, la nuclear, porque se habla también de la dependencia del uranio que venga de Rusia, es cierto. Lo que pasa es que son volúmenes pequeños. De hecho, no es exactamente el combustible, sino el combustible, esto nos lo contará mejor Manolo, pero el enriquecimiento. O sea, el uranio sale de otros sitios, pasa por Rusia una parte, se enriquece ahí, y ese es el que luego se utiliza en las centrales nucleares como combustible, que por cierto terminamos de producir incluso en España, o sea que hay una componente local en la producción de combustible nuclear. Pero bueno, son volúmenes pequeños. O sea, tanto en cantidad como en euros, se nos van muchos menos euros en depender del uranio que ha pasado por Rusia que en depender de un gas que tanto si viene de Rusia como si no, va a seguir siendo caro. Entonces, una combinación de nuclear, renovables y almacenamiento, biocombustibles, y inevitablemente va a seguir habiendo una parte de gas importado, petróleo importado, y eso, pues bueno, podemos discutir si restablecer relaciones diplomáticas con Rusia. Hay que pensar si preferimos, digamos, tragaderas diplomáticas a cambio de precio más bajo, o nos salimos de Rusia y aceptemos que eso conlleva precios más caros. Porque hay un balance mundial de gas que si Rusia no contribuye a él porque no lo compramos, pues es gas más caro, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí tienen que ir un poco los tiros. Muchas renovables, con mucho almacenamiento, un poco de nuclear
y acuerdos, pues sí, con cuanto menos de Rusia mejor, pero yo creo que Rusia a medio largo plazo creo que volverá a ser una parte del gas europeo, creo que seguirá. Yo creo que es importante matizar que hasta el propio gobierno de España, el propio ministerio, considera la nuclear como una fuente energética autóctona, ¿vale? Aunque el uranio lo traigas de fuera. Cuando tú miras los balances de energía del ministerio y miras producción autóctona, la nuclear está considerada como autóctona, ¿vale? ¿Por qué? Porque aunque tú traigas el uranio de fuera y lo compres fuera, efectivamente tú tienes uranio aprovisionada para producir electricidad durante varios años, ¿vale? Aunque el uranio lo hayas comprado fuera. ¿Por qué? Por la densidad energética que tiene el uranio. El gas, tenemos reservas para ¿cuánto, Pedro? 40 días, si almacenamos todo, más o menos. Tú con el uranio que ya tienes, porque la ley te obliga a aprovisionar en la propia central la siguiente recarga, más luego hay un fondo de todas las centrales de uranio, que lo exige la ley, está escrito, y tienes electricidad para años, por eso se considera autóctono. Y por un pequeño matiz tecnológico que yo creo que Europa debería apostar, es verdad que a más plazo, pero con la cuarta generación, que yo hablo mucho de ella, la cuarta generación nuclear, no sé para qué año sería realista tener ya sea SMR o reactores grandes, pero que utilicen el uranio 238. Probablemente estemos hablando más finales de los años 30, quizás 40, por no decir años 50, pero Europa metiéndose en esta nueva generación de reactores nucleares, que insisto, hoy no tenemos, pero los podríamos tener, y ya ha habido reactores experimentales, tendríamos uranio suficiente en reserva, que a día de hoy es residuo, que se convertiría en combustible y no necesitaríamos importar uranio. Bueno, quiero decir que eso es parte de la solución de los años 40. Sí, pero yo quiero solución a corto plazo. Ahora es cuando Europa tiene que tomar una decisión hacia cuál es la dirección que hay que tomar. Porque bueno, pero tenemos que tomar una decisión a corto plazo porque no se tomaron a largo hace 20 años, que era lo que había que haber hecho. Entonces, claro, si estamos siempre en la pescadilla al corto plazo, no solucionamos nunca nada. Ese es el problema. Yo bueno, lo he comentado varias veces, yo lo tengo clarísimo lo que tiene que hacer a corto plazo Europa, es quitarse un 50% de la demanda residencial de gas en invierno. Yo, todo lo que no sea eso... Electrificando. Bombas de calor. Sustituyendo donde se pueda la demanda residencial de gas. De gas. En las Europa, calefacciones. Calefacciones para calentar nuestros hogares. Pero con bombas de calor, electrificando. Es lo que como decir. Sustituir el gas con cualquier alternativa. Eso lo veo prioritario. Y no se está haciendo mucho en ese sentido. Carlos, querías comentar algo. Justamente lo que está apuntando la Pedro, es decir, que al final todo lo que he comentado ahora tanto Javier como Manolo va muy por el lado de la oferta. Parte de la problemática que tenemos hoy aquí en España con la relación de los precios, los sectores y demás, es porque hemos corrido muchísimo por la oferta sin pensar tanto en la demanda. Y la demanda es mucho más lenta a la hora de transicionar, ¿no? Entonces, está muy bien que pensemos en que tenemos que seguir metiendo renovables, que es fundamental, mantener nucleares, ojalá podamos mantenerlas o incluso poder crecer, almacenamiento, fundamental, pero al final necesitamos poder que la gente que consumía gas deje de consumir gas. Y por este lado, pues, como decía Pedro, tenemos un porcentaje muy alto de consumo de gas, que es para calefacción, que es fundamental atacarlo, pero tenemos una cantidad ingente de grandes industriales con muchísimo consumo de gas, que cada vez que levantamos la mano para pedir cualquier derecho de conexión para potencia, te vas a unos proyectos carísimos, muy largos en el tiempo, y esto complica mucho. Entonces, en este cambio que tenga que hacer Europa, este nuevo camino que tiene que construir, tanto para el corto como para el largo, hay que centralizar mucho en quién va a consumir esa energía. Vale, pues más o menos lo tenemos claro. Y si hablamos de electricidad, ¿no? Ya que lo habéis puesto sobre la mesa, de la electrificación, ¿se puede electrificar a 150 euros el megavatio hora? Quiero decir, ¿qué señales estamos consiguiendo? Si es que es muy difícil, ¿no? Pero ¿por qué están 150? Por el gas. Claro, el gas es que lo tenemos a 50 euros, pues es que si necesitamos gas para generar electricidad, va a estar la electricidad carísima, excepto cuando haya abundancia de renovables, que lo bajará. Pero primero hay que atacar, para tener una electricidad barata tenemos que tener un gas barato, es la pescadilla que se muere la cola todo el rato, ¿no? O sea, yo diría, por un lado, que los precios de electricidad todo apunta a que vamos a ir más hacia niveles de 70, 60, quizás 80, algún año caro. Y por otro lado, recuerdo que la bomba de calor, digamos que tiene una eficiencia equivalente del orden de 4 veces superior a una caldera de gas.
¿no? Tienen este concepto del el COP de 4, quiere decir que necesitas 4 veces menos unidades de energía eléctrica para calentar tu casa que en unidades de gas. Es decir, que aunque la electricidad estuviese extremadamente cara, este espectacular rendimiento de las bombas de calor hace que calentar casas con bombas de calor que consumen electricidad abarate mucho, ¿no? O sea, que yo creo que entre un precio de electricidad claramente a la baja y un rendimiento espectacularmente alto de la bomba de calor, yo estoy de acuerdo con Pedro, que podemos y deberíamos incentivar el cambiar consumo gasista por consumo eléctrico. Sin embargo, te dan subvenciones por cambiar la caldera de gas por otra caldera de Bueno, gas. por las dos ha habido... No, y por poner bombas de calor también, ¿eh? No, pero lo digo de lo perdidísimos que estamos. Bueno, a eso sí, me refiero. Sí, sí. Sí, ahí ya dudo si en países súper fríos como Alemania, ahí ya cuesta un poco más. No, eso no lo sé, no tengo ni idea. Baja el COP, pero igual que te lo baje de países 4 superfríos, la a electrificación 2,5 igual es más 3. compleja. Bueno, no sé. La ganancia Pero- sigue estando ahí, ¿eh? Sí, Sí. sí. No, Vamos, es que- te puedo decir, Noruega, de cabeza, se calienta en, no sé si entre 50 o hasta un 70% de las casas se calientan con bomba de calor, no con gas. Sí, yo creo que deberíamos ir por ahí, porque además viendo cómo se están desarrollando los sistemas eléctricos en Europa, quitando España que puede cambiar un poco el paso con el tema del cierre nuclear y demás, yo veo dos bloques súper diferenciados que no se van a ver mucho. Francia, por un lado, con su nuclear y renovables, que Francia está poniendo renovables, que no se habla, pero está poniendo mucha renovable también. Los nórdicos, que son un poco país aparte con renovables y su nuclear, y el resto de Europa, los grandes, Reino Unido, Holanda, Alemania, Italia, son renovables y gas, es decir, no tienen más. Es decir, yo ahí no veo cambio y España, a media plaza. España también es un quiere, poco España quiere hacer eso el que también. puede cambiar el paso, pero yo a España, si, bueno, vosotros sois un poco más los que lo podéis ver más claro, pero yo veo a España que se va a juntar con el bloque, digamos, de un sistema eléctrico que va a tender a medio y largo plazo a renovable gas. Es decir, a no ser que cambie un poco, España es el único país que puede cambiar el paso, ¿eh? Es lo Pero que está escrito. el resto de Europa va a un modelo renovable gas. Entonces, lo que decía antes, si podemos quitarnos un poquito o bastante de demanda residencial, que es un volumen muy significativo del consumo total de gas de Europa. De hecho, Alemania, solo en enero en Alemania en enero consume el mismo gas para calefacción solo en hogares que toda España junta, ¿no? Para hogares, en consumo residencial. Entonces es que allí es un país frío de verdad, ¿no? Entonces, si atajamos ese problema de la demanda residencial, pues tenemos espacio para la industria, que Carlos conoce muchísimo mejor que yo, que necesita un gas barato, y el sector eléctrico, que va a necesitar gas también a medio y largo plazo, porque yo no veo en los grandes países que vaya a ser diferente su mix, ¿no? Un poco yo lo dejo ahí por Carlos, ¿tú cómo lo verle ves? el largo plazo. No, que me parece un sinsentido. Es decir, que la mitad o que 3/4 partes de Europa se plantee que su futuro es renovable más gas, que a renovables sí podemos generarla a unos precios muy competitivos, pero el gas no lo tenemos, no le veo por ningún lado la lógica, la verdad. Bueno, llevamos ya incluso las últimas semanas, ¿no? Casi, como dice otro, destapando el tarro de las esencias, con algunos sectores, algunos de renovables, algunos incluso en gas, hablando de cómo iban a aumentar los costes del gas para todo el mundo gracias un poco a esta transición. Entonces, yo lo que decía al principio, hay que replantearse hacia qué modelo queremos. Si vamos a un modelo renovables y gas, lo que decía Javier, 80 euros, 85, 90 el año que tengas gas un poquito más caro, pero ¿con quién vamos a competir estos precios de energía? O hacemos que España le venda a Francia y Francia le venda productos, a Alemania y Alemania se lo venda a Italia, o que nos olvidemos de ir a trabajar a mercados más o menos globales. No podemos depender de una materia prima que no tenemos y que además lo que podamos tener, voluntariamente decidimos no explotarlo. Con el tema de la prohibición del fracking y demás, ¿no? Entonces no le veo ninguna lógica. Yo confío que hay algunas posiciones que con el tiempo se vayan corrigiendo y España, que tiene todas las papeletas para así conseguir tener en el corto plazo una estructura de costes contenida con el parque nuclear y la capacidad de generación renovable, al final no llegue a ejecutar ese calendario de cierre porque al final nos va a incrementar los precios más todavía a nivel local. Ha comentado Carlos un par de cosas. Bueno, en la propuesta no de ley que presentó el Partido Popular hace unos días para la continuidad de las centrales nucleares, una de los artículos que ponía era la derogación de la Ley 7 de 2021 de
mal llamada la ley de cambio climático, que precisamente es la que prohíbe ya no extraer uranio, sino buscarlo. Ya no es que te permita extraer, es que te impide incluso buscarlo. Pero ha comentado una cosa que yo creo que probablemente sea la noticia más paradigmática de los últimos tiempos, que es el consejero delegado de Nagas diciendo este día que, hombre, que qué fantástico que cierren las centrales nucleares, que él está vislumbrando unos aumentos de demanda de hasta el 22% de gas. Claro, otra vez, no se podía saber. ¿Cuántos años llevamos diciendo que las centrales nucleares que se cierren se van a cambiar por gas? Desde el gobierno se nos vende el relato de que, no, hombre, no, las vamos a cerrar porque tenemos un plan. Y el plan es cambiarlas por renovables. Bueno, del plan mejor hablar revuelta, pero porque a mí me da la risa. Pero lo va a hacer, como se dice en la tele, a la vuelta de la publicidad. A ver, enseguida volvemos. Imagina un futuro donde la energía sea más limpia, eficiente y respetuosa con el planeta. Un futuro en el que ciudades e industrias se transforman a través de soluciones innovadoras y sostenibles. Desde ENGIE España, estamos impulsando este cambio, desarrollando energías renovables y reduciendo las emisiones de CO2, acompañando a nuestros clientes en su ruta hacia la descarbonización. Juntos, estamos acelerando la transición energética para un futuro mejor. ENGIE. Pues volvemos otra vez a seguir hablando de mercados. Había dejado Manolo aquí en el aire pues el problema que tenemos con la nuclear en España y que eso pues va a hacer que el consumo de gas vaya en aumento. Pero luego también tenemos los datos, por ejemplo, del último informe que hemos publicado también hace poco de quién era el LNG Tracker de Europa, en el que decían que las compras de GNL cada vez eran menores. Tú lo has apuntado, que en este principio de año las regasificadoras están por debajo de lo esperado, por lo menos. Por lo menos no están trabajando, ¿no? Y si tienes plantas regasificadoras para que luego las tengas ahí muertas de hambre, pues es un poco un contrasentido todo. Yo no sé cómo lo veis, porque claro, hay superplanes de gas en Alemania, va a haber necesidades de gas para la industria si tú quieres levantarla con, no sé, es complicado, ¿no? El encajar todo el pool de todo esto. Yo no sé, Pedro, ¿cómo lo ves tú? Sí, lo comentábamos ahora. Yo es que lo que veo a medio plazo es Alemania invirtiendo mucho en regasificadoras, lo comentábamos antes, muchísimo. Creo que están construyendo 2 onshore ya y tienen 4 FSRUs flotantes que así, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho que están paradas en enero y febrero. Me ha sorprendido muchísimo. Y tienen planes más o menos de quitarse el carbón. No van a volver a la nuclear. Entonces, bueno. Bueno, vamos a verlo. Lo de que no van a volver a la nuclear lo vamos a ver después de las elecciones. Pero si tenemos un poco ese escenario de medio plazo, pues yo no veo otra alternativa que, o como hemos comentado, reducir demanda o coges suministro oferta que antes tenías, ¿no? Puede haber ahí que en el largo plazo pueda volver gas ruso. Es un debate que está encima de la mesa, ¿no? Incluso tener GNL americano y gas ruso a medio plazo, porque yo Alemania no veo otro mix que renovables gas. A largo plazo me refiero, a largo plazo. Cuando te quites, ¿no?, la gran parte del carbón, yo no veo otra alternativa más o menos que con una alta probabilidad para Alemania. Entonces, o tienes un gas barato o vas a tener problemas, ¿no?, entre comillas. Alemania, yo creo que aquí todo el mundo se hace un poco promesas que suenen bien, que al electorado le suenen bien, que en la práctica, y no solo España, porque España yo creo que nos hacemos algunas promesas que no se van a cumplir, francamente, pero Alemania también y otros países también. En el caso de Alemania están efectivamente con un plan extremadamente ambicioso de 20 y tantos gigavatios de centrales de gas que llaman hydrogen ready, es decir, Europa, no te preocupes que yo voy a hacer unas turbinas que podrán quemar hidrógeno, y como ese hidrógeno vendrá de renovables, que ya veremos de dónde lo sacamos, parte vendrá de España, parte lo haremos en Europa, parte lo traeremos ese hidrógeno que traeremos de México, de Chile, de donde sea. Bueno, se está dando muchas vueltas al hidrógeno toda la azul. Infraestructura de hidrógeno que quiere llevar a cabo Alemania, que quiere llevar a cabo España con el H2Med, etcétera, 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 que eso supone también miles de millones de inversión
que no sé si tiene sentido Vamos, sí, que encarecer la factura de los europeos con Alemania esta está, infraestructura, ¿no? O sea, es que todas estas cosas hay que ponerlas sobre la mesa. Sí, Alemania promete turbinas hydrogen ready, que yo creo que serán hydrogen ready. Yo no digo que el alemán de turno no haga una turbina que pueda quemar hidrógeno, pero creo que hydrogen va a quemar poquito. O sea, que coincido con Pedro en que Alemania está yendo hacia cuando haya renovables, y cuando no las haya, que en orden de magnitud es la mitad del tiempo, pues es que va a ser gas. Entonces sí, yo creo que en España, de las decisiones prácticas que podemos tomar ahora, yo lo he dicho muchas veces, creo que el cierre nuclear no ayuda en absoluto ni a España ni a Europa. No nos ayuda. O sea. Carlos, ¿podría a lo mejor que Europa nos dijesen, oye, no podéis cerrar las nucleares? No, Europa no nos va a decir nada de No, eso. a lo mejor, oye, decirle el resto de socios, de llegarle al gobierno y decirle, oye, tío, dejaros de historias, que necesitamos vuestros 7 gigas. Bueno, yo creo como que sea. debería decírselo Red Eléctrica al gobierno. Que España no puede cerrar las nucleares. Es que Red Eléctrica se supone que no opina de euros. Entonces... No, pero opina de seguridad de suministro. A ver lo que dice. Yo todavía quiero ver cuando se pida formalmente, que no me consta que se haya hecho todavía, el informe preceptivo de Red Eléctrica para realmente llevar a cabo el cierre, porque están los procesos administrativos sobre las licencias, esos van por un lado, y luego están los procesos administrativos para llevar a cabo el cierre de una central. Alguien le tiene que decir a Red Eléctrica, quiero formalmente cerrar una central. Bueno, y es solo el con el propietario de la central, a un año vista de la fecha de cierre, avisa al ministerio y le dice, quiero autorización para poder cerrar la central. Y el ministerio le y dice... el ministerio llama a Red Eléctrica y le dice, necesito el informe de seguridad de suministro en caso de cerrar esta central, que es lo que sucedería. Sí, y yo no y sé lo tiene que saldrá. 3 meses para... sí, no sé lo que saldrá. Me cuesta pensar que vaya a ser algo blanco-negro, del estilo, si se cierran no pasa nada de nada. Perdón, si no se cierran, o si se cierran, que la solución sea blanco-negro y que va a haber un apagón. Si las cerramos apagón, no creo que sea el caso. El problema está en que si tú cierras Almaraz 27-28, que son 2.000 megas, con lo que eso ya conlleva de tensión a la red, sobre todo hacia Madrid. Hemos tenido hace nada un episodio de una subestación eléctrica en Madrid que llegó a tumbar el reactor 1 de Almaraz por un problema de la red, no un problema de... ¿Sabes? Entonces, si tú por lo que sea tienes entre Cargasco y un problema en Cofrentes, algún problema te va a suceder. Y estamos hablando esto del 2028. La red empieza a tener problemas de energía reactiva importantes en ciertos momentos. Y no olvidemos que el año pasado en primavera, cuando algunas de las plantas nucleares quisieron parar por precio, ¿vale? Y ofertaron en mercado para no entrar en mercado, Red Eléctrica les dijo, no, ustedes no pueden parar. Bueno, pues si ustedes no pueden parar cuando los precios están bajos, será que no se pueden cerrar, porque una cosa es incompatible con la otra, ¿no? Sí, a lo mejor había alternativas más caras todavía. O sea, si usted está, le arranco efectivamente, le obligo a funcionar, tomo sus ofertas de restricciones para meterla a usted. Otra cosa es que posiblemente haya soluciones caras, pero que hagan que sin nucleares el sistema eléctrico no haya un apagón nacional, pero yo imagino que Red Eléctrica le saldrá un estudio que dirá algo así como, pues tendremos que acoplar estos ciclos combinados no sé dónde, o tendremos que construir, no sé, un STATCOM, algo que controle la tensión. Tendremos que hacer cosas que harían que no es que haya un apagón sin nucleares, pero que van a ser más caros. Entonces, yo y el Ministerio no sé cómo va a jugar cuando llegue un estudio que, insisto, veremos cómo sale porque no tengo ni idea. No me consta ni que se les haya pedido ni que Red Eléctrica lo haya hecho, pero es un estudio que será francamente interesante, que aportará luz a... Perdonad, pero se nos acaba el tiempo y quería que recordásemos lo que hablamos el año pasado, que hicimos nuestra porra para ver quién acertaba el precio de la luz, y creo que vamos a desenmascarar a todo el mundo. Vamos a desenmascarar a más de uno. Vamos a escuchar lo que dijimos el año pasado y ahora venimos con nuestra apuesta antes de poder acabar, así nos da tiempo que Carlos también pueda dar su apuesta. Vamos con ello. De acabar el programa, ya que estamos empezando 2024, vamos a, como digo, a tirarnos el pisto y vamos a decir cuál va a ser el precio medio de OMIE en este año 2024, cuando acabe. El porrapool anual. El porrapool anual. Yo voy a decir 82. 75. Me lo has quitado...
Iba a decir Por 70, iba a euros decir megavatio. 75. Pues por decir algo distinto, pues voy a decir más bien 70. Alberto, Yo iba a decir 75 también, me quedaré en 77 porque siempre si pasa algo tira un poco para arriba. no es mala idea. Pues venga, pues entonces yo tengo que ser el más alto de todos, por si se va de varas. Yo espero no ganar, pero venga, yo voy a decir que vamos a superar, incluso este año va a ser más caro que este año, porque lo he dicho antes y como creo que va a ser así, por encima de 90. Así que todo queda aquí grabado, señores. Bueno, Ramón, entre que antes dijiste Yo creo, que cada vez yo creo que entendías menos del mercado, hemos quedado todos muy mal y cada vez sabemos menos de esto. tú eres el más preparado para hacer un PENIEC aquí. Venga, Carlos, empieza tú a disparar. ¿Precio para este año? Sí, 68. Joder, me lo has quitado, macho. Yo iba a ir por ahí también. Yo me voy a acercar más a 70, lo que dijo Javier el año pasado. Más 70. 70, venga, 70. Pues nos intercambiamos porque yo voy más a 75 este año. Yo voy a decir 73. pues yo voy a decir el que más, venga, otra vez. 77, pero sin irme muy lejos. Yo creo que esta vez espero que acertemos alguno, porque el año pasado nos hemos quedado, el que más cercano tuvo a 7, ¿no? A 7 euros. hay que decir- Este año es más difícil. Hay que decir que el año pasado ha sido extremadamente húmedo. Sí. Y yo hablo mucho, que es lo que permiten los modelos, cuantificar el impacto de todo. El impacto de la meteorología es de fácilmente más menos 10. Es decir, que si el año pasado hubiera sido un año hidrológicamente medio, hubiéramos estado en 70 y pico, nos hubiéramos quedado un poco yo creo entre la cifra de Pedro y mía. O sea que este año es más difícil. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vosotros. Un placer. Hablaremos más y estaremos en más videopodcast, ¿vale? Un fuerte abrazo. Cuando queráis. Un placer. Señores, nos tenemos que ir yendo. No sé si queréis algún apunte más, algún comentario más que queráis dejar. No se nos ha olvidado hablar de la fotovoltaica. Yo creo que vamos a tener que dedicarle Uno especial, específico. un programa especial a la fotovoltaica, que yo creo que hay que hablar de ello, porque se acerca ya en los meses de marzo y de abril y vienen los precios cero. Yo solo Así diré que que no hay energías buenas y malas, hay seguridad de suministro o no. Pedro, Bueno, nada, que sí, se nos ha quedado un poco lo de la fotovoltaica, que el año pasado fue espectacular, que se instalaron 6 gigavatios y fue un ritmo frenético. Y bueno, y este año parece que vamos por el camino. Yo espero un poquito menos, sinceramente, porque el año pasado vimos muchísima actividad y vamos a ver este año, pero bueno, pinta que estaremos igual más o menos. O sea que Yo dará espero- que hablar, por lo yo espero menos. que el precio capturado solar un poco más bajo que el año pasado, a pesar de un gas más alto. Pero sí, tendremos que hablar de solar. Desde luego la solar se va a seguir haciendo mucho. haremos Se va a un seguir especial. haciendo mucha solar. haremos un especial de solar y ya les adelanto que en el próximo capítulo de ON voy a tener al gran cazador de mitos antinucleares, al señor Alfredo García, al señor operador nuclear. Lo vamos a tener aquí, así que charlaremos de todo esto que hemos comentado también en este episodio sobre el apagón nuclear en España, si finalmente se llevará a cabo o no, y nos contará también un poco cuál es la situación, ¿no?, que están viviendo los propios trabajadores del sector nuclear, que no está siendo fácil, ya se lo digo yo. Así que nada, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en ON, el videopodcast del periódico La Energía. Volveremos como siempre dentro de 15 días. Hasta la próxima.